Tenemos también ahora en sala a Richard Morales, ¿verdad? Ya creo que, bueno, es un gusto para nosotros tener de invitado al doctor Richard Morales. Richard nos va a compartir una presentación sobre la relación contradictoria entre una nueva educación y una nueva sociedad. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Abril. Agradezco al comité organizador, a la Universidad de Panamá, al ICASE, a la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, doctor Franklin de Gracia, doctor Ubaldo Enrique, a Hilberto Marulanda, José Álvaro y a todos los compañeros, compañeras que han hecho posible este congreso. Agradezco la invitación. Hago la aclaración breve de que fui en el pasado secretario de Finanzas y precandidato, ¿no? Para entrar en el tema directamente, lo que planteo es una relación contradictoria, y creo que es una pregunta más difícil de responder de lo que pudiera parecer a primera vista, que es la pregunta de qué viene primero. ¿Viene la construcción de una nueva sociedad o viene la construcción de una nueva educación? Es decir, ¿cómo nos planteamos alcanzar una nueva o mejor sociedad desde la educación de la sociedad que tenemos? Porque la educación que tenemos nace de una sociedad determinada, de un grado de desarrollo determinado. Sí, quedamos ante ese interrogante, ¿no? De cómo lograr esa sociedad que queremos desde la sociedad que tenemos y la educación, por ende, que tenemos, ¿no? Pudieran haber respuestas que eluden el fondo de la cuestión, ¿no? Que alguien plantearía, bueno, se dan simultáneamente esos cambios, ¿no? Entre educación, entre sociedad, pero resulta ineludible que hay una dificultad, ¿no? Que es el hecho de que determinadas sociedades tienen mejores sistemas educativos que otras, mayores índices, ¿no? En tanto su calidad, en tanto su cobertura, y cabe hacerse la pregunta regresando a esa pregunta inicial, esa relación contradictoria entre si esas sociedades invirtieron para cambiar su educación y eso les permitió cambiar su sociedad, o si fue a lo contrario, si fueron los cambios sociales los que permitieron esos cambios educativos, ¿no? Ya al final de la presentación les daría lo que creo que es mi respuesta o posición al respecto, principalmente desde la economía política, ¿no? Es decir, es un planteamiento desde una dimensión particular, ¿no? del conocimiento. Lo primero sería que tenemos que posicionarnos, ¿no? Esta es una conferencia en el contexto del bicentenario, de los 200 años de la independencia de Panamá del Imperio Español, pero creo que son reflexiones que son generalizables al resto de América Latina, ¿no? Dado que estamos en la época de conmemoración de distintos bicentenarios, ¿no? Y lo que cabría preguntarnos es, en 200 años, ¿qué tanto ha cambiado Panamá o qué tanto ha cambiado Latinoamérica? Inicialmente parece una respuesta también fácil, ¿no? Evidentemente hemos cambiado mucho nuestras sociedades en cuanto a sus economías, su política, su cultura. Podemos evidentemente encontrar que son sociedades distintas, pero si lo pensamos en función de su papel en el mundo, en función de nuestros países dentro de la división internacional del trabajo, el papel es muy parecido. Es decir, en cuanto a Panamá es muy claro, Panamá sigue cumpliendo un papel en cuanto a país de paso, donde su principal activo es un medio de transporte interoceánico alrededor de la cual ofrece distintos servicios al capital en el mundo, ¿no? Servicios en cuanto en la banca, en el comercio, es decir, que es un país que ayuda a la circulación o contribuye a la circulación de las mercancías en la economía mundial, ¿no? Este papel es, para todos los efectos, el mismo que cumplía hace 200 años. Evidentemente, mucho ha cambiado en cómo opera o cuál es el contenido de ese medio de transporte. Ya estamos hablando de que posterior a esa independencia de España se construye el ferrocarril transísmico, el canal de Panamá, se amplía el canal, y evidentemente la manera como se maneja el comercio internacional hoy en día, al igual que la banca internacional, es muy distinto al que se manejaba en ese entonces, ¿no? Pero si vemos alrededor de la región,
El resto de Latinoamérica cumple un papel muy parecido, ¿no? Dentro de esa división internacional del trabajo, ¿no? La mayoría de los países latinoamericanos siguen siendo exportadores de materias primas, de alimentos, o en algunos casos son países que ofrecen fuerza de trabajo abaratada o mano de obra barata, ¿no? Sigue siendo un papel muy parecido. Digo, nuevamente, lo que exportan los países latinoamericanos es muy distinto a lo que exportaban hace 200 años. Igual que en el caso panameño, el contenido es distinto, pero la forma o el papel que cumplen en el mundo es muy parecido, ¿no? Preciso esto, porque gran parte del argumento tiene que ver con la idea de que la educación que es necesaria y posible para una determinada sociedad tiende a depender de cuál es la base económica de esa sociedad. Es decir, que eso le establece ciertos límites a las posibilidades de su desarrollo educativo. Y en cierta forma pudiéramos pensar que de la misma forma como las posibilidades de los sistemas educativos hace 200 años, que sabemos que eran muy distintos a los que existían hoy, sumamente limitados, de élites, siguen existiendo limitaciones a lo que es posible dentro de nuestras sociedades actualmente. Ahora tengo que desarrollar ese argumento que puede sonar muy fatalista a primeras, ¿no? Así que en 200 años, mucho ha cambiado, pero mucho permanece igual para nuestros países, ¿no? Ahora, pasemos un segundo, salgamos del pasado, de lo que se daba hace 200 años en nuestras sociedades, que a la vez toca destacar que eran sociedades que estaban integrándose al mercado mundial en el cual estaba implantándose el modo de producción capitalista. La mayoría de la población todavía eran pequeños productores mercantiles, campesinos, pues, y poco a poco se estaban proletarizando, ¿no? Es decir, se estaban industrializando. Proceso que no se da del todo ya hasta el siglo XX, ¿no? Así que eran, digo, sociedades que estaban en un proceso digamos, podríamos llamarle de cambio, ¿no? Tecnológico, industrial. Pero el papel de alguna medida seguía siendo el mismo, ¿no? Ahora, pasemos al presente, ¿no? Es un poco el pasado. En el presente, y creo que es importante destacar este argumento antes de hacer un salto hacia el futuro, para después volver de vuelta al presente, ¿no? Las discusiones en torno a la educación tienden a girar en cuanto a lo que existe en la actualidad. Es decir, se plantean desde una especie de punto de vista estático. Ahora, donde no se toma en cuenta tanto el tiempo como el espacio, si lo queremos ver así, ¿no? Ahora, dentro de esa discusión es una discusión importante, es una discusión que tiene matices sobre todo distributivas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nivel de educación o cuál es el sistema de educación que es posible lograr dentro de nuestras sociedades como actualmente estas existen? O según el nivel de desarrollo que estas tienen, ¿no? Y en cuanto a una pregunta distributiva, las respuestas tienden a pasar por cuánto puede invertir el Estado en la educación, ¿no? Digamos, sería el primer punto, ¿no? Claro, desde Panamá hay una reivindicación ya histórica de que el Estado eleve su inversión al 6%, ¿no? Panamá promedia aproximadamente un 3% en relación al PIB en su inversión en educación, ¿no? Y ahí habría que tocar cuánto debe invertir el Estado tanto en la educación premedia, media, superior, etcétera, ¿no? Claro que este es un punto importante, sobre todo cuando existen visiones, no solo en Panamá, sino en la región alrededor del mundo, que siguen planteando visiones privatizadoras de la educación. Por ejemplo, que plantean esquemas de voucher, ¿no? Esta idea de que en vez de que el Estado financie directamente y administre un sistema educativo, que este sea administrado de manera o gestionado de manera privada, y que en vez del presupuesto de educación se les dé como una especie de voucher o bono a los padres de familia y que ellos elijan en qué escuela quieren ingresar a sus hijos, ¿no? Esta es una idea, digo, de por sí nefasta, porque eso llevaría a la, pudiéramos llamar la McDonaldización de la educación, es decir, los estudiantes o las familias que solo tengan acceso al voucher van a terminar yendo a escuelas de peor calidad, y aquellos estudiantes o familias que además del voucher puedan aportar parte de sus ingresos familiares hacia el pago de la escuela van a terminar en las escuelas equivalentes a los restaurantes 5 estrellas. Es decir, terminaríamos con un sistema legalmente, institucionalmente desigual, ¿no? Que sería nefasto, porque las desigualdades que existen en la actualidad no son debido a razones
legales o no, razones legales o institucionalizadas, ¿no? Tienen que ver ya con deficiencias de otro tipo, pero en ese caso sería reconocer que el sistema debe ser por diseño desigual, ¿no? Es lo que, además de los fracasos en la práctica que ha habido en la implementación de esquemas de este tipo, sobre todo dentro de Estados Unidos, ¿no? Se han dado algunos ensayos en ciertas ciudades. Como un estado, como un país federal, permite que distintas partes del país ensayen, digamos, experimentos de este tipo con resultados nefastos para los estudiantes principalmente, ¿no? Pero creo que para salir un segundo del tema del presente, yo diría que es evidente, también por el éxito de los sistemas educativos que han tenido un mayor desempeño alrededor del mundo, que la clave es un sistema de educación público que intente universalizar el acceso a la cobertura y elevar la calidad para que esta sea de una calidad elevada de la manera más homogénea posible, que no implica la homogeneidad en cuanto al contenido, pero sino en cuanto a la calidad, que es algo distinto, ¿no? Es decir, no debería haber mayor controversia porque esto ya la evidencia lo enseña, ¿no? Necesitamos sistemas públicos que estén ampliamente financiados, que le provean la mayor calidad posible a todos los estudiantes, sin importar cuál sea el origen o la situación económica o social de sus familias. Vale destacar que en el caso panameño se han dado algunos estudios donde tratan de demostrar que, por ejemplo, que la educación privada es incluso más eficiente que la pública y llama la atención lo deficiente de estos estudios, ¿no? Porque, por ejemplo, sacan promedios de la educación pública sin tomar en cuenta algo muy obvio, ¿no? El costo por estudiante es mayor en un sistema donde tienes que financiar escuelas, donde tienes muy pocos estudiantes, sobre todo en las áreas rurales, que aquellas donde solo tienes estudiantes en áreas urbanas, por ejemplo, ¿no? Si sacas el promedio, evidentemente el costo aparenta ser mucho más alto por estudiante, además de los otros costos en los que incurre el sistema educativo público, más allá de exclusivamente dar clases, ¿no? Pero esto simplemente era una especie de paréntesis, ¿no? Porque han prevalecido esa clase de estudios muy deficientes en Panamá. No sabría decir si los mismos estudios se hacen de esa misma manera deficiente en otros países, ¿no? Que es parte del ataque o el asalto, digamos, a la educación pública en general y la búsqueda de seguir institucionalizándolo como un negocio, ¿no? Ahora, para hacer el salto al futuro ya, para ir y llegar un poco al meollo, porque el punto del anterior argumento sobre la distribución es que evidentemente dentro de la sociedad que tenemos con su grado de desarrollo actual es posible distribuir el gasto y la inversión pública de una mejor manera para mejorar de manera significativa nuestra educación. Eso es claro. Y eso pasa por la inversión y la apuesta por una educación pública que sea a la vez que tenga un énfasis en las ciencias naturales, las ciencias sociales, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto al futuro, al igual que hace 200 años, el mundo hacia el futuro está cambiando de manera radical. Probablemente como nunca antes en la historia de la humanidad se están dando un desarrollo acelerado de lo que podamos llamar las fuerzas o capacidades productivas de la humanidad. Y a eso me refiero por la capacidad que tienen los seres humanos para de manera consciente transformar su ambiente, transformar el mundo a su alrededor. Es decir, de aplicar la ciencia hacia el descubrimiento de distintas tecnologías que mejoran los procesos productivos, ¿no? Así que este desarrollo exponencial de la humanidad, de la ciencia y la tecnología, nuestra capacidad de transformar el mundo que nos rodea, está dando saltos exponenciales a una velocidad aceleradísima, ¿no? Y es claro de que estamos en la antesala de disrupciones en los principales sectores de toda la economía. Podríamos decir que estos saltos o estas disrupciones se están dando en el transporte, en la información, en los alimentos, en los materiales, y se están dando a la vez en la energía, ¿no? Y claro, y muy rápidamente, porque el punto aquí no es demorarnos demasiado en analizar esta parte. Es claro de que los costos de las energías renovables, la solar, que ya es la energía más barata que ha existido en la historia, que tanto la solar como la eólica se están abaratando a una velocidad rapidísima, de que el futuro de la energía pasa por fuentes renovables de energía, además que se está aumentando la investigación de otras fuentes potenciales, aunque ya muy a futuro, como
como la fusión, ¿no? En el transporte, claro que estamos avanzando hacia el abandono de los vehículos de combustión interna o los vehículos que dependan en general de los combustibles fósiles, que estamos pasando hacia, no solamente hacia vehículos que utilicen energía eléctrica, sino que puedan aprovechar la inteligencia artificial, de que estén interconectados entre sí. Eso nos lleva a la vez a estas revoluciones o disrupciones en cuanto a la información. Ya es evidente con el Internet, y lo vivimos ahora durante la pandemia. No he hecho mucha referencia a la pandemia, pero claro, la pandemia incluso ha acelerado la presión hacia que se den estos cambios. Pero en cuanto a la información, también habría que destacar la inteligencia artificial, ¿no? Y finalmente, en cuanto a los alimentos y a los materiales, lo podemos ver con la impresión de la producción en impresoras 3D, el uso de nanotecnología, en los alimentos, digamos, la producción sintética de proteínas, es decir, de la agricultura celular. Es claro de que en todos estos distintos campos estamos en la antesala de importantes disrupciones y revoluciones que van a cambiar la forma como nuestras economías operan y cómo se produce alrededor del mundo, ¿no? Pudiéramos decir que es una revolución en cuanto a la capacidad del ser humano, en cuanto a su trabajo no solo manual como en el pasado, sino su trabajo físico, es decir, pero también su trabajo intelectual, ¿no? Así que el mundo, evidentemente, en los próximos años, las próximas décadas, es difícil anticipar de todo a qué velocidad se van a dar estos cambios. El mundo va a seguir cambiando a una velocidad aún mayor de lo que ha cambiado en el pasado. Aquí cabría hacerse la pregunta, cuando pensamos sobre estos 200 años, ¿en qué lugar se encuentra América Latina? ¿En qué lugar se encuentra Panamá en la antesala de estos cambios que se van a dar? Es claro de que nuestros países, al igual que hace 200 años, siguen siendo importadores de conocimiento, es decir, de ciencia y de tecnología. No desarrollamos ciencia y tecnología. La inversión en ciencia y tecnología en Panamá en investigación y desarrollo es menos del 1% del PIB, por ejemplo, ¿no? Y aunque un poco más alto en otros países de América Latina, sigue siendo insignificante. Es claro que los punteros en esta competencia por la primacía en el conocimiento está entre Estados Unidos, China y algunos países europeos, ¿no? Así que el mundo está cambiando, y eso implica que se va a dar que la brecha que existe en la actualidad entre nuestros países y distintas regiones del mundo probablemente va a aumentar. Y si no pensamos en eso, podemos terminar en la misma situación en la que hemos estado durante los últimos, bueno, diríamos los últimos 2 siglos de alguna forma, ¿no? Ahora, eso es pensando hacia el futuro. Eso es anticipando las tendencias que vienen, este desarrollo revolucionario, disruptivo en la automatización, ¿no? En cuanto a ese desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad. Ahora, y tendríamos que pensar, porque lo primero que seguramente la mayoría aquí piensa apenas escucha un planteamiento de este tipo es, bueno, ¿cuál es la educación que tenemos que tener en Panamá o en América Latina en general para anticiparnos a estos cambios tecnológicos, productivos que se están dando alrededor del mundo, para que nuestro país y nuestros países no terminen rezagados e incluso puedan asumir posiciones de liderazgo, ¿no? En esta competencia mundial, ¿no? Aquí habría que presentar algo, y aquí voy a hacer una pequeña digresión teórica, ¿no? Porque creo que es importante para plantear esto, ¿no? Porque cuando planteamos qué tipo de educación queremos o qué tipo de educación tenemos, muchas veces lo dejamos sin apellido, ¿no? Y la educación corresponde al tipo de sociedad que tenemos. Es decir, ¿y qué tipo de sociedad tenemos? Tenemos evidentemente una sociedad, al igual que todas las sociedades alrededor del mundo, capitalista, ¿no? Y tenemos estados capitalistas y por ende educaciones que responden a los imperativos de ese modo de organizar nuestras sociedades, organizar el trabajo de nuestras sociedades, ¿no? Y hago este planteamiento no en el sentido de entrar a un argumento de tipo ideológico, sino un argumento que busca decir tenemos que asentar la manera como pensamos la educación en el tipo de sociedad que tenemos y concretamente cómo está organizada. Y eso nos permite evitar caer en ciertos idealismos sobre qué pudiéramos hacer o qué deberíamos hacer, ¿no? Y esto implica que la forma y el contenido de la educación de alguna forma están dadas por el tipo de sociedad en el que estamos, ¿no? Dando forma y contenido, ¿no? La forma como se organiza y el contenido mismo de lo que se enseña. Y eso limita las posibilidades y necesidades
de todo sistema educativo. Y cuando entremos en eso nos podemos dar cuenta de por qué es evidentemente muy distinto el sistema educativo que hay, digamos, en Singapur del que hay en Paraguay, ¿no? Y no responde, como a veces se quisiera decir, simplemente a un tema de la voluntad o la buena disposición de las personas que están dentro de los países, administrando los sistemas o como sus trabajadores directos, ¿no? Es decir, los maestros, docentes, etcétera, ¿no? Ahora, ¿para qué mencionaba esto de un Estado o una sociedad capitalista? ¿Qué viene el punto? Bueno, el punto viene principalmente a que, aunque no se tienda a plantear de esta manera, porque suena un poco crudo, básicamente lo que el capitalismo requiere de la sociedad es fuerza de trabajo. Es decir, lo que requiere de su sistema educativo es la formación de una fuerza de trabajo que tenga determinadas capacidades, determinados atributos productivos. Es decir, que pueda formar a las personas para que puedan incorporarse al mercado, al mercado laboral y poder trabajar. Y requieren determinadas, lo estoy llamando yo aptitudes productivas, pero podemos hablar de capacidades o conocimientos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿y por qué? Bueno, esto nuevamente estamos en un cierto nivel de abstracción y quiero salir de este nivel de abstracción rápido para no perdernos ahí. Las relaciones dentro de sociedades capitalistas son entre propietarios. Todos somos propietarios de alguna mercancía en algún sentido, ¿no? La diferencia, claro, es que algunos son propietarios de medios de producción, es decir, de activos productivos o de dinero, y otros solo son propietarios de su capacidad de trabajar, de su fuerza de trabajo, ¿no? Esos son los trabajadores, ¿no? Básicamente, ¿no? Y toda persona, básicamente lo que tiene para ofrecer en el mercado es simplemente que yo tengo esta capacidad o estos conocimientos y se los ofrezco a las distintas empresas. ¿Quién me compra mis conocimientos? ¿Quién me compra mi capacidad de trabajar, ¿no? Nuevamente, es una forma cruda de ponerlo, porque normalmente queremos alejarnos de esto, pero es la forma como está organizada nuestra sociedad, ¿no? Y esto va más allá de si queremos que sea así o no queremos que sea de esta manera, ¿no? Y claro, y formalmente todos los propietarios son iguales, pero sabemos que materialmente son muy distintos, ¿no? Ahora, así que, ¿qué le exige básicamente el mercado entonces a los sistemas educativos y a los estados? Le dice, bueno, quiero que me permita formar mercancía, fuerza de trabajo. Quiero que me dé estudiantes que tengan determinadas aptitudes, que me sean funcionales dentro de mis procesos productivos, ¿no? Que sean capaces de determinado tipo de trabajo complejo, básicamente, ¿no? Creo que y si lo pensamos nuevamente de esta manera muy cruda, de esta manera muy fría, nuestra capacidad de trabajar se convierte en una mercancía como cualquier otra. Tú puedes decir, ¿cuánto invierte la sociedad en desarrollar esas capacidades en mí? En generar una mercancía que tenga mayor valor, porque tiene un dominio de determinados campos del conocimiento, que pueden ser tanto habilidades duras como blandas, ¿no? Así que si lo pensamos de esta medida, uno diría, bueno, entonces el sistema educativo de una forma muy cruda, pudiéramos verlo como el proceso a través del cual se está preparando, ¿no? A esa fuerza de trabajo, ¿no? Ahora, si lo dejamos hasta ahí, no hay mayor controversia, ¿no? Esta es una perspectiva desde la economía política que trata de decir, bueno, ¿qué es lo que se está dando dentro de este proceso, ¿no? Y ahí uno podrá decir, bueno, cuáles son los métodos más efectivos para desarrollar esas capacidades en las personas a la hora digamos, para después cuando ingresen en el mercado laboral. Claro, ya que hago un paréntesis, evidentemente hay límites en un análisis de este tipo, y el límite es que cualquiera va a decir la educación debe ir más allá de las exigencias del mercado y debe tener cualidades que permitan generar humanidad en las personas, ¿no? Y no todo lo que se le está enseñando deben ser los estudiantes, debe ir en función de las exigencias del mercado, sino simplemente en el desarrollo intrínseco de los seres humanos, en ser seres humanos más completos, más integrales, en lograr socialización entre nosotros, ¿no? Pero nuevamente, estos son, digamos, consideraciones que chocan o que generan contradicción a lo interno del propio sistema educativo, ¿no? Y todas estas relaciones son contradictorias inevitablemente. Está la presión para humanizar la educación, pero a la vez la presión del mercado que te está exigiendo cierto tipo de estudiante para tener cierto tipo de trabajador. Pero ¿qué sucede con todo este argumento? Que básicamente lo que se le está exigiendo a todo sistema educativo es en función del tipo o el tipo de sociedad que hay, el grado de desarrollo de esa sociedad. Así que por decir algo,
¿qué te exige la sociedad japonesa, ¿no? Una sociedad alta tecnológicamente avanzada, con industrias de punto, o igual la alemana, o hoy en día, no hace 50 años, pero sí hoy en día, la China, o en cierta parte la estadounidense. ¿Cómo te exigen cierto nivel de desarrollo de sus trabajadores porque los requiere para incorporarlo a esos procesos productivos que hay en sus sociedades, ¿no? Pero ¿qué te exige la panameña? Y aquí es importante este punto, ¿no? ¿Qué te exige el mercado panameño, ¿no? Y aquí pudiéramos generalizarlo más o menos al resto de países latinoamericanos, pero me voy a enfocar en el panameño, ¿no? Bueno, ¿qué mueve la economía panameña? El sector transporte, ya lo dijimos, el sector transporte es la base de la economía panameña, ¿no? El sector transporte no, tanto el transporte marítimo como el transporte aéreo en general, ¿no? O la logística, si queremos verlo así, ¿no? Es un sector que no emplea tanta gente, ¿no? Es un sector con su capacidad de multiplicadora de empleo baja, ¿no? Y además del transporte, está la banca, está el comercio, que son, digamos, las palancas del crecimiento en Panamá, ¿no? Y la manera como las riquezas que se generan en esos sectores se reinvierten en la tierra, en la construcción, ¿no? O la especulación inmobiliaria. Son las palancas del desarrollo panameño, ¿no? Un sector transporte pequeño en cuanto a la cantidad de trabajo que exige, pero grande en cuanto a la contribución a la economía, al producto, comercio, banca, y básicamente especulación inmobiliaria y construcción. Así que la pregunta aquí vendría a ser, cuando uno quiere ubicar la cuestión es, ¿qué tipo de trabajo te exige la economía panameña? ¿Qué tipo de trabajo puede absorber? Y es claro de que Panamá es una sociedad o una economía, podríamos usar varios términos, ¿no? Podríamos llamarla subdesarrollada, podríamos llamarla una economía atrasada, podríamos decir simplemente una economía desigual, pero serían formas de caracterizar esa economía. Sí, es que es una economía que en general la mayoría del empleo, ¿cuál es? Y si vemos las estadísticas de empleo es muy claro, ¿no? En los últimos 10 años el 90% del empleo ha sido informal. Es decir, no ha sido empleo formal o asalariado el que se ha generado. ¿Por qué? Eso es culpa de la gente, eso es culpa del sistema educativo, no. Esa es la forma como se ha organizado la economía panameña y ese es el papel, a partir del papel que cumple en la División Internacional del Trabajo, si queremos en el mercado mundial, ¿no? Así que hay ciertas limitaciones económicas a las posibilidades que tenemos dentro de Panamá, ¿no? Algo parecido se puede dar a otros países de la región en el sentido de que uno pudiera pensar que en la medida que tienes países que son monoexportadores de materia prima, de gas, de petróleo, de banano, soya, etcétera, esos países también tienen estructuras económicas atrofiadas en gran parte con la incapacidad de absorber a todos los estudiantes que están graduándose de las escuelas y absorberlos de una forma que les permita contribuir de forma productiva, ¿no? Y si uno lo pone en esta perspectiva, uno ve la ignorancia del punto de vista de tratar de culpar o a los docentes o a los estudiantes de los problemas que hay en los sistemas educativos en nuestro país y en nuestros países en general. Tiene mucho más que ver con la forma como se han organizado nuestras sociedades, ¿no? Y eso explica también, además, por qué tenemos un Estado, digamos, inflado, ¿no? Y se ataca muchas veces al Estado panameño por la cantidad de personas que tiene contratadas. Y efectivamente, ¿no? Hay muchas que están contratadas para hacer un trabajo legítimo, otras que están contratadas ya a través de redes clientelares, cosa que, digo, que nuevamente generalizable a toda nuestra región, no es una particularidad panameña. Pero eso también responde al hecho de que no tenemos una economía con la capacidad de absorber las personas que se están graduando, ni tampoco que está exigiendo mayores cualificaciones en el sistema en el educativo, porque nuevamente la mayoría del trabajo que se genera es comercio al por menor, informal, o actividades que no requieren, por ponerlo así en esos términos crudos, mayores atributos productivos, ¿no? Así que ahí viene digamos, la parte del conflicto de nuestros países, ¿no? Al igual que hace 200 años, nuestros países siguen ocupando un cierto papel en el mercado mundial. Ese cierto papel que ocupan en el mercado mundial las ha condenado históricamente a ciertas actividades, en el caso panameño, a vender su posición geográfica, al transporte, al comercio, y en el caso de otros países latinoamericanos, exportación de commodities, básicamente,
Y aunque la forma como lo hace haya cambiado en el tiempo, no es lo mismo la forma como se produce la soya en Argentina o el ganado en Uruguay hoy en día que la forma como se producía hace 200 años, evidentemente, ¿no? Se hace hoy en día con tecnologías mucho más avanzadas, ¿no? Productivas, industriales, pero seguimos en el mismo papel. Y eso le impone una limitación importante al sistema educativo, ¿no? Porque ahí viene el gran problema, ¿no? No le puedes exigir a un país como Panamá, con su grado de desarrollo, con la forma como ha organizado su economía, que tenga el sistema educativo alemán, ¿no? Y no es un tema, como a veces dice la gente de manera socarrona o burlesca, que es un tema de que es porque no tenemos alemanes. No tiene que ver con el tema de que tengas alemanes o tengas surcoreanos. Es decir, no es un tema de la cultura, o no es un tema étnico, no es un tema racial, o no es un tema del clima. Es un tema objetivo que tiene que ver con el nivel de desarrollo de su economía y las exigencias de esa economía. Hace 50 años China no iba a estar formando, digamos, a especialistas en nanotecnología o biogenética, por ejemplo. Hubiera sido ridículo, ¿no? Que lo estuvieran a hacer una sociedad de campesinos. Hoy en día puede plantearse ese desafío porque su economía se lo está exigiendo, ¿no? Así que después de haber dado este salto, viene regreso a la pregunta difícil, ¿no? Porque uno pudiera decir, dado ese caso, entonces estamos condenados entonces a resignarnos a lo que tenemos, dado que quienes dirigen nuestros países y nuestro país están bastante complacidos con mantenerlo en su nivel actual o en su forma de organización actual. ¿Cuál puede ser entonces la relación entre esa nueva sociedad y esa nueva educación, ¿no? Aquí lo plantearía en dos niveles, ¿no? El primero es claro de que no tendremos una nueva educación si no hay una lucha por una nueva sociedad. Es decir, la educación no va a poder cambiarse en ningún país de manera aislada. Incluso si uno lo quiere ver de manera más precisa, uno ve países como Corea del Sur, que tienden a ser los países que se caracterizan de un desarrollo industrial tardío. Es de los pocos países que en el siglo XX terminan casi nivelándose, con los países europeos y Estados Unidos, ¿no? Y hoy China, que está llegando a ese nivel, o que ya alcanzó ese nivel también, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿eso fue porque Corea del Sur invirtió fuertemente en educación? Bueno, Corea del Sur, hay muchas dimensiones del tema coreano, ¿no? Pero además de que recibió auxilio externo de Estados Unidos, ¿no? A la hora de invertir en su industria. Pero fuera de eso, los cambios en la educación estaban acompañando los cambios de la sociedad. Es decir, en la medida que iban generando cambios en la forma como organizaban su sociedad, eso empezaba a generar la presión en su sistema educativo. Es decir, no crearon el sistema educativo para una sociedad que no existía, sino que en la medida que estaba emergiendo una sociedad más abocada a la industria, más abocada a la tecnología, eso le fue desarrollando las presiones para darse esos cambios, ¿no? Así que bueno, para precisar un poco, ¿no? Lo primero sería que desde la situación en que estamos en la actualidad, porque yo sé que, y lo puedo ver por algunas de las preguntas que hay en el chat, es evidente que el primer paso tiene que ver con una lucha que se da dentro de la sociedad que tenemos ahora por un mejor sistema educativo, y eso implica sobre todo una mayor inversión en la educación, ¿no? En aumentar el presupuesto que hay en la educación, ¿no? Y eso tiene que ver con las luchas tanto de los estudiantes como de los docentes como del pueblo en general, ¿no? Especifico a los docentes y a los estudiantes porque son los usuarios o los participantes directos del sistema educativo, pero evidentemente el proceso educativo concierne a toda la sociedad y no solamente a un sector de él, ¿no? Así que evidentemente tiene que darse esa lucha a lo interno del sistema educativo, y esta es una lucha política, no hay de otra, ¿no? No es meramente un tema técnico, ¿no? De presentarle un plan a los administradores o a los gobernantes para que ellos lo implementen. Hay un elemento político ahí que es clave, ¿no? Y a la vez que se está dando esa lucha política dentro del sistema educativo, que pasa además por permitir, y es un elemento importante en el caso panameño sobre todo, de que haya la posibilidad de que los estudiantes puedan organizarse, no solo a nivel universitario, sino ya a nivel de secundario. También está el elemento de que esa lucha por cambios en educación necesariamente tiene que estar acompañado, ser parte de una lucha mayor por cambios en la propia sociedad.
sino los intentos por transformar la educación van a seguir chocando con las limitaciones tanto económicas como políticas que existen en la sociedad, ¿no? Sí, claro, ahí cuando uno da una respuesta de ese tipo, básicamente lo que estoy diciendo es que no se puede cambiar de forma aislada la educación si no se están dando esos intentos por cambiar la propia sociedad, porque a fin de cuentas todo sistema educativo está anclado en la realidad de su país. Pero de la misma forma que esos cambios en la educación y los cambios en la sociedad solo se pueden dar a través de luchas políticas, ¿no? Lo que requiere organización tanto de quienes participan activamente en el sistema como de la sociedad como un todo, ¿no? Ahora, eso es una respuesta que toma en consideración que estamos ante ese elemento contradictorio, ¿no? El cambio hacia una nueva sociedad y el cambio hacia una nueva educación. ¿Cómo lograrlo? Las dos requieren básicamente organización y lucha política de la propia sociedad. Una va con la otra. No hay de otra forma, ¿no? Bueno, lo dejaría hasta ahí por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Creo que la presentación en la profundidad y en el contexto, lo que ha querido desarrollar la idea principal, creo que nos plantea un escenario confrontativo con respecto a lo que tenemos que hacer desde el plano como maestros y como educadores. Creo que esta ponencia tiene mucho que ver también con la primera, con lo que mostró la primera panelista, doña María Shirley dos Santos, y el pensamiento de Freire. Hay varias preguntas acá en sala, otras que por lo que mencionaste hace un rato, entiendo que la ha podido leer del chat. Si tiene acceso las puedes ir mirando, pero acá en sala tenemos unas 3 preguntas y las voy a compartir. ¿Es posible visualizar una política educativa a corto plazo para convertir en realidad el pensamiento la educación es un bien público desde la escuela pública? ¿Cuál es el futuro de las universidades en el marco de la privatización de la educación? ¿Podemos hablar de una crisis en la educación en Panamá? ¿Cómo se expresa en el hoy y cómo podríamos mejorarlo en el futuro? Y en sala de chat tenemos con respecto a la carencia de la no exportación de tecnologías que deben hacer las universidades, por ejemplo la Universidad de Panamá, para que esté preparada para las inversiones intelectuales patentes. Actualmente existen varios conceptos de patentes registrados a nombre de la Universidad de Panamá y no se ha procedido con estas etapas. ¿Cuál es la razón de que no se invierte el 6% del PIB? ¿Y cuál es el nivel de desarrollo distributiva en la inversión para la educación? Son muchas preguntas. Creo que la conferencia ha despertado ese deseo de seguir analizando esto. Richard. Sí, y antes de responder las preguntas, quería hacer alusión al tema de Freire, porque creo que el tema de Freire es importante, ¿no? Porque yo hablaba al inicio de la presentación, o al medio de la presentación, de que aunque lo que genera presión sobre el sistema educativo es el mercado, y es el mercado de una economía en específico, que demanda de ese sistema educativo que le forme determinado tipo de estudiantes, es decir, que establece estos son los estudiantes que yo requiero, dado las necesidades de ese mercado, que como sabemos en Panamá viene determinado por la naturaleza de nuestra economía. También hay la otra presión a lo interno del sistema educativo, que es la presión de los propios estudiantes, de los docentes, que exigen una calidad o un tipo de educación que va más allá
de lo que le está exigiendo el mercado o lo que le está imponiendo el mercado de cada país, ¿no? Y por eso existe una educación humanista, ¿no? Es decir, esto no es una exigencia en general de los mercados, o una educación donde hay un contenido que intenta desarrollar una conciencia crítica sobre nuestra realidad, sobre nuestra sociedad, ¿no? Esos elementos en la educación es lo que demuestra que es un proceso contradictorio como cualquier otro en la sociedad, donde están pulsando esas dos fuerzas. Y el pensamiento de Freire, o la idea de una educación que no sea solamente esa educación bancarizada, sino una educación emancipatoria, liberadora, pasa por eso, ¿no? Pasa definitivamente por la idea de que a lo interno del sistema educativo se da una lucha por el tipo de educación que vamos a tener, que es parte de esa lucha por el tipo de sociedad que vamos a tener, ¿no? Ahora, sobre y en la medida de que existan una mayor cantidad de docentes que sean portadores de este conocimiento, eso sin duda ayuda a que el sistema educativo se vuelva un instrumento, una palanca de esos procesos de transformación de la sociedad, ¿no? Sobre ya las preguntas, ¿no? La primera que tenía que ver con la política educativa a corto plazo y su transformación, que la puedo creo que juntar con la pregunta sobre la amenaza de la privatización, y están vinculadas, ¿no? Y están vinculadas en parte porque un elemento de la sociedad panameña, esto puede ser una obviedad para todos los que estamos aquí o para cualquier persona para cualquier latinoamericano, que Panamá es un país sumamente desigual, económicamente, socialmente, en cuanto al acceso a servicios públicos, etcétera, ¿no? Es una sociedad sumamente desigual, ¿no? Al igual que las son las latinoamericanas, ¿no? Ahora, un paréntesis, todas las sociedades alrededor del mundo son desiguales. O sea, estamos hablando de grados de desigualdad, pero no estamos hablando aquí que la sociedad sueca no es desigual, sí es desigual y es sumamente desigual, al igual que la japonesa, la estadounidense. Pero básicamente aquí estamos en eso estamos haciendo comparaciones, ¿no? En grados de desigualdad de ingresos sobre todo, no tanto de riqueza. Cuando incluyes riqueza, muchas de las sociedades europeas son más desiguales que las latinoamericanas incluso, ¿no? Pero eso aparte, cuando tienes una sociedad tan desigual y tan segregada, en cierta forma, eso te va generando una cierta presión, ¿no? Y trato de responder primero desde este punto de vista de la economía política, ¿no? ¿Qué presión te genera eso? La idea de que los sectores más privilegiados de la sociedad prefieren educar de manera separada a sus propios hijos, pues básicamente, ¿no? A quienes de alguna forma los van a suceder a ellos, ¿no? Y termina con sociedades desiguales, con sistemas educativos en gran parte segregados o con una presión hacia la segregación o hacia una desigualdad cada vez mayor, ¿no? Y nos damos cuenta que los países que logran universalizar la educación en cierta forma, el ejemplo clásico son los países nórdicos o europeos, ¿no? Que adquieren lo que ha venido a ser llamado estado de bienestar. Hay ciertos problemas con el nombre, pero dejémoslo así, estado de bienestar, es que logran a través de luchas políticas importantes de sus clases trabajadoras generar sistemas educativos donde los ingresos del Estado se redistribuyen hacia una formación universal o igualitaria de todos los estudiantes, ¿no? Y de alguna forma esas diferencias terminan suprimidas, ¿no? En sus sistemas educativos. Ahora, eso también respondía a una etapa del desarrollo de esos países. Eso está rompiendo incluso en esos países también, ¿no? Porque a veces se romantiza también lo que ha sucedido en esas otras sociedades, ¿no? Y también hay que evitar eso, ¿no? Pero uno puede decir que la presión por la privatización, digo, además del hecho de que hay gente que quiere lucrar con el sistema educativo y la educación en general, el imperativo de buscar el lucro, parte de esta idea de que hay quienes quieren, por ponerlo en estos términos, que yo sé que a veces suenan fríos cuando uno habla de esto, ellos quieren reproducir una parte de la fuerza de trabajo a unas condiciones distintas a las que se reproduce la otra fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, que ciertos trabajadores tengan un sistema educativo privilegiado y uno deteriorado, ¿no? La posibilidad de cambiar eso y que podamos aspirar a un país donde toda la población o todos los estudiantes reciben una educación de igual calidad. Nuevamente, igual calidad no implica
que no tenga espacio para la heterogeneidad o la diversidad, ¿no? Pero que tenga ese acceso a igual calidad pasa por, yo diría, dos dimensiones, ¿no? Una, lograr construir una sociedad que esté exigiendo, digamos, esa generalización, o sea, que esté rompiendo con esa desigualdad aguda para que el sistema educativo a la vez se ajuste o se adapte a esas circunstancias. Pero más allá de esto de esperar a que cambie el sistema educativo, lo que podamos cambiar, viene el otro elemento, que es la parte política, ¿no? Inevitablemente la única forma de derrotar en lo inmediato los esfuerzos privatizadores es políticamente, ¿no? Que eso pasa por la lucha nuevamente de estudiantes, docentes y en general del pueblo como tal, ¿no? Y evitar que se pueda dar esa segregación en los sistemas educativos. Y por eso digamos, esa separación se da de hecho en Panamá, ¿no? Pero no se da de jure, pues no se da legalmente, ¿no? Pero hay quienes aspiran a que se dé legalmente, y estos son quienes pretenden iniciativas como la de los vouchers, ¿no? Ahora, también cabe destacar que esa educación distinta o separada que se da en Panamá no necesariamente tiene tanto que ver tiene algo que ver, pero no solamente con contenido, ¿no? Porque no es necesariamente cierto, aunque en Panamá esto no se mide completamente, que la educación en cuanto a contenido sea necesariamente superior en el sector particular que en el público. No es el caso, ¿no? Uno encuentra ejemplos de ambos, ¿no? De escuelas particulares superiores a privadas, superiores a públicas y públicas muy superiores a particulares, ¿no? Pero tiene también que ver con este deseo de, más allá del contenido, de segregar con quienes tú pasas tu proceso educativo, ¿no? Ahí vendría la idea de que la escuela, además digamos, de adquirir determinados atributos productivos para estar en el mercado laboral, hay también ciertos atributos sociales que estás adquiriendo, ¿no? Esto con quiénes estás socializando, ¿no? Bueno, creo que me he quedado demasiado tiempo en esa pregunta en particular. Sobre la crisis educativa en Panamá, yo diría que la crisis educativa en Panamá, en general, es una manifestación de la crisis económica que hay en Panamá, ¿no? Partiendo de estos niveles de análisis nuevamente, Panamá es un país que tiene un modelo que se ha agotado, ¿no? Y se agotó antes de la pandemia, es decir, su capacidad de seguir creciendo y de seguir generando empleos prácticamente se ha agotado y se ha estancado, ¿no? Esto es sobre los méritos del mismo sistema, ¿no? Pero ¿cómo ha crecido Panamá? Panamá ha crecido básicamente sobre su capacidad de atraer dinero, de atraer inversiones, atraer flujos a través del comercio y a través de la banca, y de reinvertir esos fondos en la especulación con la tierra. ¿Qué ha movido Panamá, no? La especulación con la tierra, esa valorización constante de la tierra y esa inversión en centros comerciales, en apartamentos, en oficinas, y que inversores extranjeros compren esas propiedades porque los ven como una forma de valorar sus activos, ¿no? Y ese ciclo nos dio el boom de la construcción de los últimos años y nos dio ese crecimiento que rivalizó por momentos incluso el de China, ¿no? Pero eso se ha agotado. La capacidad del Estado o de la economía panameña de seguir atrayendo ese dinero y de seguir usándolo para valorizar la tierra, eso ha empezado eso se ha estancado, ¿no? Y eso implica de que el país, nuevamente, antes de la pandemia, ya no tenía, ya la construcción se había estancado, ya su capacidad de generar empleo se había estancado y estamos entrando en una situación crítica como país, ¿no? Claro, y cuando tú tienes crisis económica agudizada por la pandemia, evidentemente, eso te lleva a una crisis de tu Estado, ¿no? De la capacidad del Estado de paliar o mitigar los conflictos que se están dando en la propia sociedad, entre los sectores que están sufriendo las peores consecuencias de esa crisis económica, que están terminando siendo excluidos, que están sufriendo debido a la discriminación de forma más aguda, eso. Y eso te da una crisis de tu sistema educativo, ¿no? Porque en el sistema en el sentido de que se está deteriorando tu Estado y la capacidad de tu Estado de atender los conflictos que hay en la sociedad, los problemas de la sociedad, implica que la educación como parte del Estado también está en crisis, ¿no? Así que pudiéramos pensarlo, porque porque muchas veces cuando se habla de estos temas, se trata de decir el gran problema en Panamá, por ejemplo, se tiende a decir, ¿no? Es la educación y la solución a todos los problemas de Panamá pasan por la educación.
Pero los problemas de la educación, como dije, no es un tema de que por culpa de los estudiantes o por culpa de los docentes o por culpa de la cultura del panameño o algo por el estilo. La crisis de la educación panameña es una expresión de la crisis de su Estado, que a la vez es una expresión de su crisis económica. Así que en última instancia, si queremos buscar responsables, tendríamos que buscarlos en quienes han mantenido a Panamá ocupando un cierto papel en el mercado mundial, incluso que han establecido las políticas que lo mantienen dentro de ese papel y han establecido esta especie, podemos llamar este modelo o patrón de desarrollo que tenemos en el país, ¿no? Y si no lo pensamos de esa manera, terminamos buscando que una solución milagrosa en la educación va a lograr en el país, cosa que no es el caso, ¿no? La lucha por transformar la educación tiene que ser parte de la lucha por transformar el país. Si no, esas luchas van a terminar estancándose, chocando con fronteras y vamos a terminar cuando, que no podemos solucionar los problemas en la educación porque terminamos chocando, sea con el Estado, sea con la economía, ¿no? Sobre el tema de la pregunta sobre sobre el tema de los patentes en la Universidad de Panamá, bueno, digamos, sin entrar en cualquier tema que hay en los procesos internos de la propia Universidad de Panamá, yo diría que uno de los elementos ausentes es que de los esfuerzos por lograr en Panamá o por lograr innovaciones importantes es que se dan en mayor caso por esfuerzos excepcionales de investigadores panameños, que es el caso en general con la investigación en Panamá, por cierto, ¿no? En la mayoría de los países que tienden a tener una producción regular de patentes, de innovaciones, esto se da en el marco de algún tipo de plan nacional, ¿no? Es decir, el Estado se está fijando objetivos y dentro de los objetivos que se fija, establece prioridades. Y esas prioridades te indican a qué campos tú quieres estimular, qué campos del conocimiento tú quieres, en cuáles campos del conocimiento tú vas a invertir, tanto recursos públicos, también potencialmente recursos privados, pero principalmente estamos hablando de los públicos, ¿no? Y eso permite que el dinero llegue hacia los investigadores que van a saber en qué dirección llevar adelante sus investigaciones y de qué manera el Estado planea aprovechar esas investigaciones de una forma, digamos, no quiero decir productiva, porque suena, se tiende a usar como equivalente a rentabilidad, ¿no? Digamos, una forma útil para la sociedad. Ahora, hay un debate con el tema de los patentes, que en muchos países, en vez de darle un uso útil en función del interés general de la sociedad, terminan apropiados por las empresas, por ciertas empresas, ¿no? Así que la inversión pública en desarrollo que genera nuevos conocimientos y patentes terminan siendo apropiados por ciertas empresas que generan ganancias a partir de eso, ¿no? Es el fenómeno de la socialización de los costos y la privatización de las ganancias, ¿no? Y creo que es un caso conocido el de empresas como Apple, por ejemplo, que gran parte de sus componentes fueron desarrollados a partir de inversión pública, ¿no? Pero que después fue apropiado por una empresa para generar mercancías, ¿no? Y ganancia privada, ¿no? Pero bueno, yo diría que en el tema de los patentes es vital que tengamos, que el Estado, que la investigación y desarrollo no siga siendo el esfuerzo aislado de investigadores o de centros de investigación que de manera heroica tratan de sacar adelante el desarrollo de conocimiento, pero sin ningún tipo de orientación o dirección de parte de un Estado que esté invirtiendo en el conocimiento y desarrollo de forma de sistemática, ¿no? ¿Por qué no se da? Y por último, yo creo que ya me he extendido bastante. ¿Por qué no se da ese 6% en la educación? Yo diría que simplemente, digamos, la primera razón, hay varias capas a esto, la primera razón es porque no es el uso más rentable para quienes buscan ocupar o buscan gobernar para enriquecerse, ¿no? Y quienes buscan llegar al poder en Panamá generalmente lo hacen sobre la base de enriquecimiento, ¿no? Así que es mucho más rentable para ellos, o mucho más lucrativo, mejor dicho, invertir, digamos, en el Ministerio de Obras Públicas,
y generar algunas concesiones o licitaciones turbias y hacerse algún dinero con sobrecostos, ¿no? Invertir en educación no les es lucrativa, ¿no? No va a tener un rédito inmediato. Si lo queremos ver de otra manera también, creo que este es un hecho también seguramente conocido de sobra, conocido para todos aquí, los cambios en la educación no se perciben inmediatamente, ¿no? Así que evidentemente un gobernante prefiere invertir en aquello que va a mejorar sus posibilidades camino a la próxima elección, ¿no? Ahora, por eso también se da este hecho contradictorio de que muchas de estas, digamos, de que muchos de estos desarrollos rápidos y acelerados en sociedades asiáticas, por ejemplo, Corea del Sur, Japón, China, de data más reciente, eh, tomó décadas, es decir, son procesos que inician en los 60, en los 70 y sus resultados empiezan a verse ya a inicios del siglo XXI, pero que a la vez requirió una continuidad en su política pública, porque los resultados de esa política no se iban a ver ni en un año ni en 5 años, se iban a ver en décadas, ¿no? Ahí vienen otros los problemas, pues ya, de como tenemos ciclos electorales o políticos cortos, eso implica que el incentivo está a invertir en aquello que me da resultados inmediatos y eso tiende a ser infraestructura, ¿no? Otra razón tiene que ver con la forma como están diseñados los sistemas electorales, ¿no? Los sistemas electorales en Panamá, bueno, y en general en la América Latina y en Norteamérica, se basan en donaciones privadas, ¿no? Así que donantes privados que exigen una retribución inmediata o una retribución, o decir que su inversión en la campaña se les retribuya de una forma y normalmente prefieren que su dinero igual se le canalice de vuelta a través de otros ministerios generalmente, ¿no? Mismo argumento de lo lucrativo, solo que desde otro punto de vista, ¿no? Nuevamente, el punto termina siendo que predominan los intereses particulares en la política, en la administración pública, en el Estado, y no el interés general de la sociedad, que tiende a ser un interés a más largo plazo, ¿no? De manera más cínica, pudiéramos decir también que los estudiantes no votan, ¿no? En la medida que no votan, bueno, por lo menos los de premedia, media, hay un menor interés, digamos, en atender las necesidades del estudiantado, en ese caso por los gobernantes. La última razón, y ya que es la más estructural o la más sistémica, tiene que ver nuevamente que no invierten en educación porque la forma de la economía panameña no lo exige en gran parte, porque la mayoría del empleo que se genera en Panamá tiende a ser nuevamente, el empleo informal o en el comercio al por menor o en la construcción. Así que como esa es ha sido la dinámica de la economía panameña, no ha existido una fuerte presión a decir tenemos que invertir más en educación para poder incorporar a esas personas a la fuerza de trabajo, ¿no? Claro, eso te lleva a la misma disyuntiva que ya venía diciendo, ¿no? En la medida que se empieza a exigir ciertos atributos o capacidades productivas en el estudiantado, si no se ha invertido previamente en ello, no lo van a poseer, pero si no te lo está exigiendo no hay una exigencia del mercado de parte de eso, no va a haber una presión de los gobernantes para hacerlo, ¿no? Y ahí es donde nuevamente viene el elemento que termina decidiendo esto, dirimiendo esa contradicción, ¿no? Y termina dirimiendo la contradicción en la pregunta que plantea entre una nueva sociedad y nueva educación. Lo termina dirimiendo la lucha política, ¿no? De los estudiantes, de los profesores, del pueblo, por tener una mejor educación y una nueva educación, si lo queremos ver de esa manera, una mejor educación para una nueva sociedad, ¿no? Ese elemento termina siendo decisivo en última instancia. Muchas gracias, Richard. Hemos tenido una mañana enriquecedora. Definitivamente que lo que se ha expuesto nos llena de ese planteamiento de todas las variables que hacen contradictoria esta situación, que no es una situación fácil, pero que insta a los actores sociales a tomar posiciones beligerantes para la toma de decisiones en materia política para también transformar nuestra educación.